tal? ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Este es un especial de Noticias Plus. Estamos en la Semana de la Independencia. Mitos y realidades de mucho que en la historia se ha estado comentando desde muchísimos años. Vamos, su generación y mi generación forma parte de la historia que muchas veces, y contada por los expertos, los investigadores, pues de pronto nos hacen ver que, pues sí, la historia es no según se nos cuenta. Gracias a José Luis Ortiz por acompañarnos. Un gusto siempre, primero, contar con tu amistad, y segundo, cada vez que tengo la oportunidad de platicar contigo de historia, el rating se nos va arriba porque pues no solamente se conoce, se redescubre la historia. Gracias, José Luis. No, hombre, Ramiro, al contrario, muchas gracias por invitarme. Qué bueno que tú le sigues dando voz a los desvalidos, ¿no? Es un placer venir a tu programa con muchísimo gusto y de la mejor manera. A ver, ¿cómo percibimos el hecho de que la historia que nos contaron desde hace muchos años no es la historia verdadera? Es decir, ¿cómo se logra establecer que eso que se dijo no fue verdad cuando pues los documentos históricos son los que dieron cuenta, por ejemplo, de lo que ocurrió en la independencia? Yo creo que para entender la conquista tienes que irte al mes de febrero de 1519, que es cuando Hernán Cortés desembarca en lo que hoy es el estado de Veracruz. Y muy poca gente sabe qué es prácticamente lo que traía, qué es lo que desembarca. Según Bernardo Díaz del Castillo, él traía 300 hombres, 17 caballos, 3 yeguas y 7 cañones. Eso es prácticamente lo que desembarca. Entonces es ilógico pensar que con 300 hombres, aunque venían armados y 17 venían montados, sería ilógico enfrentar a los aztecas. Habla también Bernardo del Castillo, habla que los aztecas tenían cerca de 20,000 guerreros o 20,000 entrenados. Pero lo que muchos de los mexicanos no hemos entendido, el actuar de los aztecas con sus vecinos. Si Hernán Cortés, ustedes dicen que era un hombre demasiado inteligente y con un don de palabra extraordinario, él lo primero que hace es buscar a los enemigos de los aztecas. Y él se va con los tlaxcaltecas, y ahí es donde él puede armar un ejército de más de 2,000 hombres. Pero lo que pasa es que los aztecas tenían hartos a todos sus vecinos, cautivos, les violaban las mujeres, a los jóvenes los secuestraban para los sacrificios humanos, que posteriormente acababan en banquete, y lo que pasa en la historia siempre, ¿no? La carne de los jóvenes y la buena se la daban a los nobles, y el resto se lo regalaban al pueblo. Entonces es ilógico pensar que Cortés con esa tropa que él traía podía haber conquistado Tenochtitlan, ¿no? Ese es el gran problema de la historia y de la conquista. Y yo creo que el gran mérito fue de aliarse, y sobre todo dicen que los tlaxcaltecas fueron los que aportaron más, y los tlaxcaltecas conectaron a Cortés con las demás tribus vecinas que tenían, que también le pagaban tributos a los aztecas. Ese es prácticamente lo que no narró ningún historiador, y lo que prácticamente mucha gente no conoce. Entonces yo creo que los conquistadores fueron los mismos mexicanos, agraviados y dolidos con los aztecas. Cortés solo jamás pudo haber hecho esa hazaña. O sea, ¿ensalzan a Cortés? Sí, claro. Pero acuérdate que Cortés es un hombre con cierta cultura, capitán del ejército español, forjado prácticamente en las armas en España, pero con lo que traían no le ajustaba para llegar ni siquiera para arrimarse al lago de Texcoco. Pasan los años y de pronto existen nombres, y resalta el asunto de las mujeres que también participan en la gesta de la independencia. ¿Cuál era el papel de las mujeres en aquella época histórica de México? Porque, bueno, un país machista, ¿no?
Bueno, pues hasta la fecha seguimos con esos menesteres. Imagínate, regrésate 200 años para la independencia. Y aquí, bueno, pues resalta todo tu paisana, ¿no? Yo creo que eso es un menester que con el tiempo se va a tener que ir mejorando, pero a la fecha pues se siguen siendo, son prácticamente, pues hay tres, cuatro mujeres las de la independencia. En la revolución, pues la jalisciense Atala Apodaca, que es la que nació en Tapalpa, la que nos viene a dar lustre a los jaliscienses. Que por cierto, con deuda histórica, ¿no? Sí, no, prácticamente, si tú le preguntas a un estudiante de secundaria o preparatoria, ¿quién fue Atala Apodaca? No lo vas a ver. Bueno, ni nombre de calle tiene Tapalpa. Creo que no. ¿No? Y en Guadalajara yo tampoco no he encontrado ninguna calle con Atala. O sea que nos hace falta regidores de alguna manera con más cultura. Bueno, yo creo que pues, la política es muy curiosa, Ramiro, tú lo sabes, tú lo has vivido. Y dicen que la política son de tiempos, de momentos y de circunstancias, ¿no? Pero yo creo que hay tiempos ya es tiempo de que les regresen a las mujeres prácticamente lo que han logrado con su esfuerzo. Miguel Hidalgo es el hombre que realmente pintaron en este momento histórico, porque después vinieron libros, después vino una película en donde, bueno, pues primero dicen que no es ni siquiera el que sale en la pintura. Tienes que remontarte a que en ese entonces no había fotografía, era la pintura. La foto que supuestamente aparece es la foto de su hermano Mariano. Don Miguel Hidalgo pues fue un sacerdote con mucha cultura. No, hay muchos hijos. Fue rector del seminario, galán, le gustaba mucho el chocolate y le gustaba mucho las tertulias. Pero yo creo que el que causa el gran movimiento es Allende, no es Hidalgo. Porque Allende andaba noviando con una sobrina de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Y el que tenía la relación era Allende. Entonces cuando descubren, ella le manda a avisar a Allende y que no lo encuentran y se van con el cura de Totonilco, que era don Miguel Hidalgo. Don Miguel Hidalgo lo corrieron siendo rector del seminario de Morelia por sus desmanes pero también no le vas a quitar el mérito, aquí prácticamente el celo. Si Miguel Hidalgo le deje que Allende dirija las tropas, había sido muy diferente. Allende era capitán del ejército, con formación, pero el celo se lo apropiaron, inclusive lo traía rezagado y el que prácticamente empieza desde 1806 es Allende, a quererse rebelar. Y él estando en Sonora, o lo que es Sonora hoy, ahí lo toman preso porque él ya quería igualdad para los soldados nacidos en España y los soldados nacidos en México, porque era muy diferente. Y todo el mundo sale con que el padre de la patria debería de ser don Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide era peón prácticamente de la corona. Él era de la corona. A él lo que le mandan es que vaya a perseguir a Vicente Guerrero y a los hermanos Galeana, que nunca los pudo encontrar. Agustín de Iturbide, con grado, con más inteligencia, con más cultura que Vicente Guerrero, lo convence dicen que con 16, 17 cartas, para que se junten prácticamente para llevar a cabo la independencia. Pero a él no le encomendaron que fuera a sacar, a fortalecer a los mexicanos, no, es que fuera a fortalecer a los españoles para sacarlos prácticamente de donde estaban. A Vicente Guerrero nunca lo pudo encontrar. Vicente Guerrero conocía perfectamente bien la sierra. Él anduvo mucho tiempo con Morelos y a la muerte de Morelos él se queda a cargo. Entonces yo creo que pues la historia está muy complicada, ¿no? Pero dicen que Agustín en el caso sería el de la consumación de la independencia, pero cae en el juego, cae en el enredo Agustín I y dice que comete una osadía, que doña Josefa Ortiz de Domínguez estuvo a punto de cachetearlo porque lo invitó para que fuera dama de su corte.
Y por ahí también ya apareció el loco don Antonio López de Santana. Dicen que él fue uno de los que lo ayudó, lo montaron para que prácticamente quisiera ser emperador. Y es también prácticamente el que le empieza a mover los tapetes para que lo vuelvan a quitar de emperador. Él se sale del país, regresa, lo apresan y ahí lo matan. Los niños héroes. ¿Niños héroes existieron? ¿Qué hay de cierto en esto que dicen es una leyenda? Son héroes, pero no son niños. Deja de decirte por qué. Hablan de 6. Y por ejemplo, Vicente Suárez tenía 17 años, Juan de la Barrera 19, Juan Escutia 20, Agustín Melgar 18, y nuestro paisano Fernando de Borges Montes de Oca tenía 18, y el más pequeño, Francisco Márquez, que tenía escasos 13 años. Pero tienes que irte también a la historia, y el presidente Antonio López de Santana da la orden de que todos los maestros y cadetes se retiren del castillo. En el castillo había cerca de 300 hombres que es lo que lo defendieron, pero estos 6 o estos 5 jóvenes inquietos, uno de ellos parece que Juan de la Barrera era subteniente ya, él ya había egresado prácticamente del colegio. Y lo único que le da sustento a la historia es que en el cerro de Chapultepec, fíjate qué curioso, se encuentran 5 osamentas juntas. Y ahí es donde surge la idea de que esos son los restos de los niños héroes. Ese es también hay que entender, estamos en 1847, 1848, pues era muy difícil identificar los cuerpos. Lo de la bandera sí fue cierto. Mira, un historiador... Es que ¿quién cuenta esta historia que al final del día es trágica? Mueren todos, ¿no? Y pues el único que sale ahí bien librado es el que escribe. Mira, un historiador de la UNAM asegura que Juan Escutia no estuvo en el castillo. En el castillo. Lo de la bandera surge supuestamente a un capitán de nombre Domingo, para otros Heraclio López, es herido y lo llevan a las caballerizas del castillo a curar y a que se recupere. Él traía una bandera con él, que la tenía en su mochila y que después dice que la puso en el camastro. Cuando él sale prácticamente del castillo, dicen que lleva la bandera en la espalda. Y ahí es donde surge la versión de la bandera. Pero hay una cosa muy importante. La bandera principal del castillo la recoge el mayor Seymour y le entrega al general George Poidoir, perdón por el inglés que aprendí en la secundaria de Morelos de Tonalla. Era una bandera de 3 metros de largo por 14 pies de ancho, que 14 pies nos hablan de 4.62 metros. Y esa bandera o esas banderas se las llevan los americanos como trofeo de guerra y las depositan en la Academia West Point. Pero ya desde 1850 hay una señora que empieza a mandar cartas a los Estados Unidos para que regresen esas banderas. Y esas banderas regresan el 13 de septiembre de 1950. Estados Unidos le regresa a México esos trofeos de guerra. Esos trofeos de guerra. ¿Y en dónde están esas banderas? Tienen que estar en el Archivo Nacional o en algún lugar donde se guardan las reliquias del país. Pero hasta en esa fecha las regresan. ¿Tiene sentido el 13 de septiembre honrar a los niños héroes o forma parte solamente de una
fecha cívica donde esa historia que se cuenta pues ha sido ya más una tradición? No, yo creo que sí tiene que ser. Y lo que tiene que quedar muy claro, que sí son héroes, sí fueron héroes porque lucharon para defender la patria. Lo que no tiene sentido es llamarles niños. Acuérdense ustedes bueno, salvo uno que tiene 13 años. Sí, ¿no? sí, pero acuérdense que en esas fechas ya había gentes con 15 años que ya tenían hogar propio formado, ya tenían familia, estaban casados. Pero yo creo que lo que no tenemos que desconocerles es que hayan participado en la lucha para defender a su país. Entonces, ¿qué edad tenían más o menos los soldados estadounidenses en promedio que vinieron a hacer guerra aquí en México? Digo, si estamos hablando de que en aquella época de 15, 16 años ya había una independencia personal y ya tenían familia, etcétera, etcétera, pues entonces eran soldados jóvenes. Yo creo que, mira, si son soldados egresados del colegio o de la Academia de Estados Unidos, pues yo creo que mínimo tenían que haber tenido 22, 23 años. O sea, se había una superioridad en materia de edad. Sobre todo por la experiencia, más que la edad. Lógico, muchas veces la experiencia te la da la edad, pero no es requisito. A ciencia cierta, pues yo no tuvieron que ver soldados viejos, porque yo creo que lo que movían ellos prácticamente eran los soldados de la mediana edad. Si te acuerdas, pues el ejército francés, solamente Napoleón es el que se quedó prácticamente con todos los soldados viejos, que era la élite de ese ejército más poderoso del mundo, que fue el ejército francés. Yo pienso que con temor a equivocarme, tuvieron que haber sido por moverlos de un país a otro, tenían que, más solamente yo creo que los oficiales eran gente con mucha experiencia, y la tropa tenía que haber sido ya de 22 o de 17, 18 años a 30, 35 o 40 años. Solamente el día 13 de septiembre se conmemora esa gesta heroica de los niños héroes. Por ahí una moneda, luego unos billetes, etcétera, etcétera, pero hasta ahí ya han sido pues algunos presidentes que sí han querido de alguna manera tomarlos en cuenta, a él y a los héroes de la independencia. Pero algo ha pasado en los últimos años, diría yo, en los últimos sexenios, en donde pues solamente son héroes, se les recuerda en estas fechas patrias, pero hasta ahí, y se ha perdido mucho ese valor que a los niños en aquella época nos inculcaban, el hecho de la historia de México. Si tú te acuerdas, cuando tú estuviste en la primaria, había actos, ¿sí?, actos cívicos de cada fecha heroica. Yo quiero pensar que con los cambios de gobierno que ha habido en México, o los cambios de partido que gobiernan, se ha ido perdiendo la efervescencia por el ego, por la envidia o por X. Lo único real es que falta más cultura cívica en este país. ¿Tú te acuerdas? Hace mucho tiempo el himno nacional se tocaba a la entrada de clases, sí, mínimo el lunes, y los lunes, yo me acuerdo en Tonaya, había honores a la bandera, los lunes, y todas las fechas cívicas había desfile y había sucesos, y estaban presentes. Incluso ibas de gala, o sea, la vestimenta en las escuelas ameritaba ese tema. No, muchos les exigían que fueran, por ejemplo, si estábamos hablando de la revolución, pues los disfrazaban de revolucionarios, ¿no? Si se celebraba lo de la independencia, pues los disfrazaban de indios o de natural. ¿Sabes la palabra? No me gusta decirlo. En los niños héroes muy pocos realmente querían enrollarse a la bandera y aventarse, pero sí había una celebración. Te hacían los sombreros, los papás lo hacían de cartón. Sí, no, y bueno, si te pintaban bigotes, si te ibas de calzón y ciñidor blanco, que era prácticamente la usanza de los trabajadores. Y todo eso se ha perdido. Yo quiero entender que cada personaje tiene un biógrafo, Ramiro. Y tiene luces y sombras todos los personajes. Y tus enemigos siempre te van a exigir, te van a buscar las sombras para exhibirte ante la sociedad, que es la que te avala y te juzga como ciudadano. Y a veces le metes el hígado, es como los escritores, ¿no? Le metes el hígado a las cosas y se complica y echas a perder las cosas. Pero te has desilusionado de lo que era la historia y de lo que tú como investigador de la misma
¿Te has encontrado? Es decir, que de pronto te decían una cosa y en tu investigación histórica te encontraste con otra. Mira, en el caso de Francisco Villa, yo he leído muchísimos libros, pero hay muy pocos libros que valgan la pena. Alguien escribe por escribir y hacen... Lo que pasa que todo el mundo cree, en el caso de algo muy práctico, que Francisco Villa y Emiliano Zapata fueron algo similares. Fueron dos mundos de distancia. Emiliano Zapata era un hombre culto, con educación, sabía leer y escribir y sabía llevar libros. Francisco Villa se mete a la revolución por las circunstancias. Él aprende a leer y escribir cuando se lo traen preso a la cárcel de Tlatelolco, que lo iba a fusilar Victoriano Huerta. Ese es el... Y yo creo que el tema es lo mismo. Si te fijas, cuando llegaron los panistas al poder, ellos ensalzaban solamente a Madero. Un gran hombre Madero con mucha... Pero la revolución no la inicia Madero. Uh-huh. Los iniciadores están perdidos. Los hermanos Flores Magón, Antonio Villarreal, Soto y Gama, les dejaron el emblema a otro tipo de gente. Yo creo que eso pasa en todo, pero todo está sujeto a la educación. Fíjate que Diego Rivera progonaba mucho que la cultura en la vida de todo el mundo debe ser la cereza del pastel. Y yo creo que los valores se han perdido bastantes. Pues ya la revolución, pues ya para empezar nadie cree de los nuevos, ni los nuevos ni los viejos gobernantes. La revolución lo echaron al cajón de los olvidos. Ahora bueno, pues está la cuarta transformación, ¿verdad? Ya tenemos la independencia, tenemos la reforma y la revolución. A ver en qué va a ir a parar, ¿no? Porque también muralistas, conocedores de historia, pues ya quedó la historia de México en diversos edificios públicos, en donde es curioso, pero más el extranjero conoce la historia de México que los propios mexicanos, ¿no? No, lo que no te explicas es cómo se fueron perdiendo tan rápido todo ese tipo de cosas, ¿no? A ver, ¿desaparecieron o los desaparecieron? Yo creo que los desaparecieron. Dicen que santo que no es visto no es adorado. Uh-huh. Los dejas de exhibir, nadie los conoce ni sabe prácticamente lo que va a venir a hacer, ¿no? Entonces yo creo que si te fijas ya ni intelectuales, pues ya no hay, como que ya no hay luchadores sociales, muralistas sociales. José Luis, el 16 de septiembre, bueno, la noche del grito, el día 15, ¿es un motivo de fiesta? Porque bueno, la tradición marca que te vayas de fiesta y escuches la banda o el mariachi, es decir, ¿es un tema de fiesta? ¿O cómo tendría que ser? Porque comenzó ahí una lucha en donde hubo mucha sangre, en donde hubo pues un momento difícil para el país. Mira, tienes que irte al 15 de febrero. Unos dicen que fue el 15, prácticamente donde Hidalgo, en la parroquia de Totonilco, llama a misa a las 5 de la mañana. Uh-huh. Terminándose la misa, ya ellos ya están avisados que los descubrieron. Y en el bono del estandarte de la Virgen de Guadalupe. Y se van a la lucha. Yo creo que sí debe de ser día de fiesta. Pero debe ser día de fiesta, no de alcohol. Fiesta de reconocimiento a los que forjaron, a los que liberaron y a los que engrandecieron este gran país, que ya casi nos lo acabamos. México, la historia de la independencia, la Virgen de Guadalupe. Sí. ¿Hasta dónde lo laico y hasta dónde lo sacro en un tema como el del inicio de esta independencia, más con un sacerdote, un señor cura, como era Miguel Hidalgo, que no era del todo muy santo, que digamos? Acuérdate que la iglesia controlaba todo prácticamente en esas fechas. México no tenía bandera, pues prácticamente no tenía patria, estábamos con los españoles. ¿Sometidos? Pues claro, sometidos. Totalmente sometidos. Bueno, son casi 300 años, ¿no? Entonces eso te da una idea del trato que les empezaron a dar a los... Pero vinieron misioneros muy buenos que les empezaron a quitar los horrores que les hacían a los mexicanos, los españoles. Yo creo que sí debe ser época de regocijo.
Y no debemos de olvidarnos de las caras de los personajes que nos dieron prácticamente patria, que nos dieron libertad hasta donde se puede entender libertad, pero sí nos libraron del yugo español. Eso tenemos que reconocerlo y reconocérselo a todos. A Hidalgo, a Morelos, a doña Josefa, a todos, porque todos prácticamente participaron. Nuestro paisano Pedro Moreno, esa familia es la que sufre los peores horrores de la guerra. A doña Rita la encarcelan y ve morir a sus hijos en brazos de hambre. Y a su hijo Pedro ve que lo matan en la cárcel de Silao, lo matan a culatazos. Entonces esa familia es la que yo creo que es la que sufrió más en todo México los horrores de la guerra de independencia. Es prácticamente... Y fíjate que doña Rita regresa después de cierto tiempo, a ella le confiscan todos sus bienes, era de familia también tan rica como don Pedro Moreno, le confiscan todo y se viene a vivir con sus parientes a San Juan de los Lagos. Uh-huh. Y dicen que muere en paz, que vive muy tranquila, pudo superar todos los horrores de la guerra. De hecho, a Rita le tienen un homenaje póstumo en lo que viene a ser la cúpula de la presidencia municipal de San Juan de los Lagos, como una héroe insigne. Yo creo que doña Rita tuvo que haber sido más importante que la corregidora. Uh-huh. Pues la corregidora pues era, como dices, él era la esposa del corregidor. Sí. Yo creo que el corregidor estaba de acuerdo con la señora, y él quiso pues también lavarse las manos. Pero repitiendo, yo creo que doña Rita se le deben de rendir muchísimo, porque ella dicen que don Pedro le decía que si ella se quedara en la hacienda que ellos vivían, y ella dijo que y se fue con toda la familia. Y prácticamente Pedro Moreno fue el asistente de los hermanos de Javier Mina, por decir algo. Y él desde antes empezó a darles dinero y caballos a los insurgentes. Lo descubren y él tiene que irse prácticamente a las filas o a la bola, como le llamaban prácticamente a los revolucionarios en ese día, a los de la independencia, a los insurgentes. Entonces, el tema de la historia realmente como la conocemos no es solamente la que viene en los libros, hay que meternos más. ¿En dónde podemos encontrar esas páginas que no están escritas pero que forman parte de la historia? Mira, tienes que leer lo viejo y compaginarlo con lo nuevo que se ha escrito. Porque yo creo que ningún historiador somos dueños de la verdad. Y hay muchas cosas, por ejemplo, el tema de los Divinos Héroes, no hay con qué sustentarlo. ¿Con qué sustentas que fueran los cadáveres de ellos? Sustentan, encontraron 5 cuerpos en una tumba y se cree que fueron prácticamente de ellos, porque ellos murieron luchando en el castillo. Y también hay otra historia que dicen que esos 5 o 6 ya se habían salido del castillo, porque los evacuaron por orden del presidente. Y ellos, por su voluntad y en contra de sus superiores, regresaron a defender el castillo. Y todo eso debe de tener un mérito. Por supuesto. Y es lo que celebramos el mes de septiembre. José Luis, ¿en dónde podemos encontrar tus libros? Fíjate que traigo un libro nuevo. Ah, pues platícame. A ver. Que se llama El andar de la Escuela de Agricultura. Mira, aquí sale el ingeniero Salvador Mena, Chava González Luna. Ahí vienen buenos y malos. Sí. Ramón Padilla. Todo un personaje. Sí, es la historia prácticamente de las escuelas de agricultura en Jalisco. No es nada más la Escuela de Agricultura de Guadalajara. Y el andar de la Escuela de Agricultura también fue el día del agrónomo. Acaba de salir. El día 13 también. Acaba de salir ese libro, no lo hemos presentado. No lo pude revisar por la pandemia, trae algo de errores. Pero ahí está, para el que quiera enterarse de qué es
No sé si quieras rifártelo alguno que nos Sí, escuche. claro que sí. Vamos a hacer una dinámica y vienen fotografías, ya sabe. Bueno, si no lo sabe, le explico. Don José Luis se echa un clavado a los archivos y de pronto pues genera, entre otras cosas, esas las fotos Fíjate del recuerdo. Que el 90% de este libro habla de la primera generación. Creo que es la que merece más el mérito. espacio, el mérito. Sí, porque de ahí ellos abrieron ahora sí Surco. Esos 42 que egresaron fueron los primeros. Y ahí hay un capítulo de sucesos para recordar. Pues lo vamos a leer con mucho detenimiento. José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, Ramiro, un placer. Y qué bueno que seguimos siendo amigos tú y yo y le sigues dando voz a los desvalidos. Y no te olvides que aquí caminamos y cuantas veces nos invites venimos de la mejor manera. Y muchísimas gracias por escucharnos y al público culto que nos escucha, un fuerte abrazo. Gracias, pásela muy bien. Tenemos más de Noticias Plus, por supuesto, a través de las plataformas digitales para que se queden con nosotros bien informados.